Los hombres que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran niños demandaron a un ganador de la lotería. Esta noche en De Latinos, la patrulla fronteriza expresa alarma por el aumento de la agresividad contra sus agentes. Un incendio en un edificio de apartamentos deja al menos 5 muertos. Jeb Bush lidera un sondeo sobre los potenciales candidatos republicanos. Y atención mis faranduleros, porque por primera vez un hispano iniciará la cuenta regresiva del año en el Times Square de Nueva York. Le diremos de quién se trata. Y en nuestro punto final veremos un video increíble. Abren viva una serpiente y le sacan un cocodrilo. Esto y mucho más aquí en De Latinos. Muy buenas noches, muchas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, tanto en el suroeste de Florida como en nuestra estación de Kansas City, en Missouri, y también, por supuesto, en Minnesota. Vamos a comenzar con la información. Miembros de la patrulla fronteriza indicaron que las detenciones se están tornando cada vez más agresivas debido a la resistencia que ofrecen los inmigrantes. El pasado 7 de diciembre, la patrulla fronteriza sector Tucson reportó que uno de sus agentes fue agredido por un inmigrante indocumentado de origen mexicano. El oficial quedó con varias heridas en el rostro y recibió 22 puntos. De acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante el año fiscal 2014 que finalizó el pasado 30 de septiembre, se reportaron 373 ataques en contra de agentes de la patrulla fronteriza, en su mayoría en los sectores que cubren la frontera con México. Y en otra información, 5 personas murieron después de que se incendió un edificio de apartamentos para ancianos en Castle Hills, esto en un suburbio de San Antonio, en Texas. 10 residentes del complejo de apartamentos Wetwood quedaron hospitalizados y se desconocía el paradero de otros. Un total de 150 bomberos acudieron al lugar del incendio, que se inició cerca de las 6 de la mañana. Las causas del incendio están aún bajo investigación, pero al parecer se originó en el tercer nivel, en el tercer piso. Unos 150 residentes del edificio de 11 niveles fueron llevados a una secundaria local en autobuses de la ciudad y otros fueron enviados a un hotel. Se desconoce el paradero de cada uno de los 216 inquilinos del edificio, según señaló Jesse James. Del inmueble también tiene arrendatarios comerciales. Y en otra información, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, que ha abierto este mes la carrera republicana por la Casa Blanca, encabeza las preferencias de los ciudadanos conservadores en un sondeo sobre los potenciales candidatos presidenciales para el año 2016. Bush, hijo y hermano de expresidentes de Estados Unidos, anunció el pasado 16 de diciembre su decisión de explorar activamente una candidatura presidencial para las elecciones de 2016. En la encuesta difundida, Bush obtiene un 23% de apoyo entre los votantes de tendencia republicana frente al 14% que logró en un sondeo similar realizado solamente en noviembre. Bush se ubica 10 puntos por encima del segundo, que es el gobernador de New Jersey, Chris Christie, elegido por un 13% de los entrevistados. Le siguen a Christie el médico Ben Carson, con un respaldo del 7%, y el senador Ron Paul y el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, se encuentran empatados ambos con un 6%. En otras noticias, 2 presuntos víctimas de abusos sexuales en Florida cuando eran niños presentaron una demanda contra un hombre ex convicto por esos delitos de este tipo, que ganó $3 millones en la lotería estatal. Desde que el ganador, Timothy Poole, de 43 años, compró el billete ganador en una tienda cerca a Orlando, en el centro de Florida, recibió el dinero a principios de diciembre, y ahora 2 hombres que aseguran que sufrieron abusos sexuales por parte de Poole cuando tenían 5 y 9 años respectivamente, reclaman parte de ese premio en concepto de daños sufridos. Poole fue arrestado en 1999 por un delito de agresión sexual, acusación que el hombre negó, aunque se declaró culpable de intento de agresión sexual, por lo que fue sentenciado a pena de cárcel. Vamos a pasar ahora con la información local más reciente. Adelante. Noticias al Día es presentado a ustedes por Canary Pintaluga.
Estas son las noticias locales más destacadas. Atención porque el capitán David Hotzenhauer es considerado un héroe luego de lo que hizo en Cape Coral. Una vez que vio la columna de humo negra en el bote frente al de él, no dudó en remolcar el bote en llamas hacia un lugar donde no se convirtiera en un peligro para otras personas o botes cercanos. Incluso logró asistir a los pasajeros que salgan de la embarcación con heridas menores. Cuando explotó, el bote estaba en la marina cerca de otras embarcaciones y de las líneas de combustible. Fue por eso que remolcaron el bote en llamas hasta un espacio abierto donde más tarde la Guardia Costero asistió a apagar las llamas. El origen del incendio está siendo investigado. Por otra parte, un tiroteo sobre la US-41 dejó a una persona seriamente herida en la calle. Sucedió temprano en la mañana del domingo al sur de 6 Mile Cypress. Una mujer identificada como Tegan Dimeo bajó de su auto junto a otras 3 personas para intentar ayudar al herido y que dejara de sangrar. Dijo que la persona tenía una herida de bala en el pecho. Diferentes testigos indicaron que la víctima y su novia estaban siguiendo un auto, pararon en un semáforo y el hombre se acercó a ese carro. Fue en ese momento cuando recibió un disparo en el pecho y la novia comenzó a gritar pidiendo ayuda. La ambulancia llegó a los pocos minutos y el herido fue trasladado al Lee Memorial Hospital con heridas de bala importantes y no hubo información oficial del hecho. Por otro lado, oficiales de la policía invadieron una comunidad al norte de Fort Myers en la tarde del domingo, luego de que una persona se atrincheró en una casa provocando un enfrentamiento que duró horas. Sucedió dentro de una vivienda de Hersons Glen sobre la US-41. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:30. La policía se negó a dar información. Es momento de pasar ahora junto a Alan Rivera y su segmento Inmigración al Día. Alan. Bienvenidos ahora a Inmigración al Día. Hoy vamos a hablar un poco sobre los cambios en la política de deportaciones y control fronterizo según la orden del presidente Barack Obama dada el 20 de noviembre, la orden ejecutiva. Va a afectar significativamente quiénes son las personas que serán deportadas o al menos serán prioridad de deportación para las autoridades. Aunque algunas de estas prioridades ya se aplicaban, eran mucho más amplias que las nuevas anunciadas tras el mensaje del mandatario. Primero, tomen atención, se ordena a los agentes tomar decisiones individuales para ahorrar recursos. Esto se llama discreción procesal. Segundo, la mayor claridad por escrito del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, a todas las agencias, tanto ICE, Patrulla Fronteriza, UCIS, en cómo aplicar su discreción procesal para usar los recursos adecuadamente lo antes posible en el proceso y evitar detener a personas de baja prioridad. Tercero, los agentes deben tomar en cuenta factores específicos a favor del individuo, como el tiempo desde que se cometió el delito, servicio militar si lo hizo o no, lazos familiares y comunitarios, factores humanitarios e incluso un familiar severamente enfermo pueden ser una causa para que no sea deportable, entre otras cosas. Cuarto, se elimina el controversial programa Comunidades Seguras que causó la deportación de tantas personas detenidas por policías locales y que luego pasaban a manos de las autoridades migratorias. Esto es muy importante. Y quinto, ya no habrá detainers o órdenes de detención para detener a una persona por más tiempo del que le tome servir un delito en una cárcel estatal. Se establece además un sistema de notificación de que un extranjero potencialmente deportable va a ser liberado tras cumplir su condena. Se concentrará en convictos de delitos y no solo en arrestados. Hasta aquí Inmigración al Día. Paso contigo, Gaby. Nos tocará esperar al 2015 para ver cuáles son los resultados de esta nueva decisión. Y bueno, vamos ahora con nuestra pregunta del día y fue la siguiente: ¿puedo hacer todo lo que se propuso durante el 2014? Y bueno, ya sabe, recuerde que en De Latinos estamos allí para todo lo que usted quiera saber referente a la pregunta del día para que pueda interactuar con nosotros. Allí ve la pregunta del día, le da un clic y allí automáticamente se va a la página de Facebook y podrá interactuar con nosotros. Y también al regresar, quédese con nosotros porque la FIFA confirmó el amistoso entre México y Paraguay y Kansas City. La cuenta oficial de Twitter de Chespirito, les cuento que será cerrada. Les cuento todos los detalles a la vuelta. Quédense con nosotros porque el deporte tiene que informarles a usted. Allí vemos a nuestro Chespirito. A la vuelta más detalles.